Bien, esta es una prueba para ver cómo sale el volumen para hablar sin micrófono y hacer la presentación. Tucumán y COVID-19, 27 de abril de 2020. ¿Okay? Yo soy un ciudadano más de la provincia, no soy especialista, no soy economista, no soy periodista, simplemente alguien que tiene algunas dudas sobre cómo se está manejando en la provincia este tema. Okay. Primero, situándonos en la provincia, tenemos una cantidad de habitantes de 1.694.656 sobre una superficie de 22.524 kilómetros cuadrados. O sea, que es la más densamente poblada del país, con 75 personas por kilómetro cuadrado. En la parte central urbana, donde está la capital San Miguel de Tucumán, contamos con 600.000 habitantes en la misma. En Yerbabuena, hacia el oeste de la capital, tenemos casi 100.000. Hacia el norte de la capital está el departamento de Tafí Viejo con 150.000 habitantes. Y hacia el este está Cruz Alta con más de 200.000. O sea que en estos departamentos centrales tenemos 1.072.000 personas aproximadamente, lo que constituiría el 63% del total de los habitantes de la provincia. O sea que ahí vemos cómo está este centro urbano aún más densamente poblado. Para ver la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, discriminado esto por departamento, vemos como San Miguel de Tucumán, con la superficie de 91 kilómetros cuadrados, tenemos 6.557. Fíjense la cantidad de apretados que estamos en comparación a otros departamentos y, por supuesto, en comparación a otras provincias. En promedio, si tenemos en cuenta San Miguel de Tucumán, Yerbabuena, Cruz Alta y Tafí Viejo, contamos con 395 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora bien, todos estos datos fueron extraídos de la Dirección de Epidemiología e INDEC. Están a disposición de cualquiera que quiera revisarlos en la página del gobierno. Ahora, concentrándonos en los casos, en los departamentos donde están concentrados los casos tenemos una densidad poblacional de 395 habitantes por kilómetro cuadrado, como habíamos visto. Fíjense, San Miguel de Tucumán tiene 18 casos, lo que daría una incidencia de 3 casos cada 100.000 habitantes. En Yerbabuena, con 8 casos, tendríamos un poquito más de 8 casos cada 100.000 habitantes. En Cruz Alta, menos de un caso cada 100.000 habitantes. Y en Tafí Viejo, 2 casos y medio aproximadamente cada 100.000 personas. O sea que esto da, en promedio, 2 casos cada 100.000 personas, ¿no? Cada 100.000 habitantes de la provincia. Fíjense que nosotros estamos dando acá un total de 32 casos, pero hay 2 casos más, uno en Monteros y otro en Río Chico, al sur de la provincia, pero tampoco son significativos por la cantidad de población de dichos departamentos. El número final de 2 casos totales cada 100.000 habitantes sí los tiene en cuenta para el cálculo. Un caso cada 50.000 habitantes. ¿Cuánto es? ¿Es mucho? ¿Es poco? Por ejemplo, la cancha de Boca Juniors llena permite en sus tribunas 49.000 espectadores, más la gente que trabaja para un partido. Nos acercamos bastante al cálculo, es decir, que sería una persona en toda esta gente. Imaginen que toda esa gente son tucumanos, es población en la actualidad de tucumanos,
habría en promedio un caso cada toda esa gente. ¿Bien? Pero para situarnos mejor, en el sector rojo de Tucumán, 50.000 habitantes no se concentran en el espacio de un estadio, sino que en la parte más densamente poblada, como les dije, donde están más del 94% de los casos, Capital, Yerbabuena, Tafí Viejo y Cruz Alta, tenemos 50.000 habitantes en 126 kilómetros cuadrados. ¿Eh? No es que están los 50.000 en un estadio, sino distribuidos en 126 kilómetros cuadrados. Para que tengan una idea, en promedio tenemos un caso confirmado de COVID-19 cada una cancha de Boca llena de gente, pero distribuidos todos en un espacio más grande que San Miguel de Tucumán. La situación más complicada, como veíamos hace un rato, que es la capital de San Miguel de Tucumán, por la cantidad de población que tiene, se dieron 18 casos confirmados, o sea, 3 casos cada 100.000 habitantes. Vieron que en Tucumán tenemos 600.000 habitantes, bueno, como hay 18, o sea, cada 100.000 se van dando 3. Que según el gobierno es un montón de casos como para encerrar. Entonces, ¿en cuánto espacio en promedio hay un infectado? Ustedes saquen el cálculo. Tendríamos un infectado cada 5 kilómetros cuadrados. ¿Qué son 5 kilómetros cuadrados? Desde el Cristo de Yerbabuena hasta la Marco Avellaneda, ¿no? Pasando la avenida Mitre 2 cuadras, y después desde la avenida Roca hasta casi llegar a la Francisco de Aguirre. En todo ese cuadrado, ¿no?, de 5 por 5 kilómetros, tenemos un infectado. Miren la cantidad de gente que entra ahí y con un infectado lo tienen encerrado a todos. ¿Me explico? Ok, avancemos. Entonces, ¿por qué tanto encierro? Por lo menos se desprenden 3 hipótesis, como les decía, para alguien que no es especialista ni sabe demasiado del tema. La primera hipótesis sería que los números oficiales de la cantidad de infectados en la provincia son falsos. El discurso oficial del gobierno se mantendría para, 1, no alarmar a la población, 2, no mostrar la ineficiencia del Estado, y 3, convencer al público que el sacrificio económico, entre comillas, vale la pena. La segunda hipótesis sería que las autoridades provinciales temen que se salga de control la situación. ¿Por qué? En este momento, la crisis del coronavirus se ha saldado ya con más de 3 millones de infectados en todo el mundo y más de 200.000 muertos. Es decir, un 6,66 en promedio de índice de mortalidad mundial. Pero en Argentina la cifra alcanza los 3.892 infectados, 192 muertos y 1.107 recuperados. O sea que desciende ese índice al 4,93%. Tucumán, en cambio, con 34 infectados, 4 muertos y 13 recuperados, tendría un índice de mortalidad del 11,74%. O sea, casi duplicamos el índice mundial de mortalidad. Esto también derivaría de la ineficiencia del gobierno y obviamente del sistema de salud pública para atender los casos. Entonces, también, por supuesto, podría darse una combinación de la hipótesis 1 y 2. La tercera hipótesis sería teorías conspirativas que apuntan a que existe la intención encubierta de desatar una crisis. Pero en este sentido, Humberto Eco, en el péndulo de Foucault, dijo alguna vez: cuanto más conspiraciones atribuyes a los otros para justificar tu falta de entendimiento, más te enamoras de ellas y las tomas como modelo para construir la tuya. O sea, que por ahí el pensar en conspiraciones
nos puede hacer engañarnos respecto a la realidad y tratar de justificar algunas cosas, algunos manejos. Al fin y al cabo, conspiración o no, la realidad es que estamos ingresando en una grave crisis. ¿Por qué? Ya que la acentuación de esta crisis económica, digamos que desde antes ya veníamos en una situación complicada por lo menos, ¿no? Se daría por tres casos. Primero, el empobrecimiento general de la población, con especial erosión en el sector privado productivo y comercial. Segundo, sobrecarga de gasto público por la estructura ineficiente, burocrática y costosa del gobierno. Y tercero, trabajo informal, pobreza e indigencia cada vez más dependientes del salvavidas estatal, sin posibilidad alguna de autoabastecerse. Bueno, este es el análisis, como ustedes verán, limitado que puedo hacer con la información que está al alcance de todos y realizada por un ciudadano más, como les dije, no especialista, no economista, no político, simplemente preocupado por el confinamiento y por saber si no será que están exagerando con las medidas que están tomando y no tienen real noción de lo que pueden producir a nivel económico y mediano y largo plazista en la sociedad. Muchas gracias por su atención.